Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con Cristóbal Marte y dejamos la pregunta en el aire, incluso la comenzaste a responder. ¿Cómo no? Sobre el tema de la cohesión en el deporte y cómo deben trabajar de manera conjunta. Correcto. Todas las organizaciones para tratar de tener realmente un deporte exactamente con visión de futuro. Exacto, planificado, a corto, mediano y largo plazo, con una metodología de trabajo. Y de eso es precisamente lo que es la responsabilidad del Ministerio de Deporte. El Ministerio de Deporte es la base de sustentación del deporte dominicano. La base de sustentación. De ahí que a mí me causa molestia cuando los sectores del deporte no coinciden con una posible política de Estado que se lleva a cabo a través del Ministerio de Deporte. Entonces, por eso que yo digo que tiene que haber un consenso. Tiene que establecerse una política de Estado para el deporte dominicano a corto, mediano y largo plazo. Y todo el mundo tiene que seguir esa política. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer, por ejemplo? Organizar el deporte, de arriba abajo y de abajo arriba. No está organizado. Yo siempre he dicho que el deporte dominicano, y esto no le gusta a mis compañeros, me dicen, Nelson Ramírez, que ha trabajado conmigo toda la vida, Cristóbal, no tire piedra para lo tuyo, pero hay que tirar la piedra, hay que decir la verdad. ¿Cómo sería eso? El deporte dominicano es un gran desorden organizado con fines lucrativos. Hay gente que no quiere que se organice el deporte dominicano. No le conviene. Porque en ese rebú, claro, en ese rebú es una palabra muy criolla. No, en el diccionario de la Real Academia. ¿Quién se beneficia del rebú? Todo lo que hacen en rebú. Por ejemplo, tú vas a ver, digo, como voy a decir con lo que voy a decir. Hay un deporte que tiene un mundial próximamente. Tú nunca has visto aquí en los periódicos, en los medios, un rebú o una crisis. No, el equipo dominicano de voleibol no va a poder ir a tal sitio porque no están los pasajes. Tú nunca has visto eso. Búscame el periódico donde tú has visto una crisis del voleibol femenino. Bueno, está bien. El masculino estaba sin manager. No, el masculino no tiene nada. Ojalá yo poder ayudar al masculino. El masculino no tiene nada. Esta semana van para un mundial dentro de una semana y la semana pasada fue que llegó un entrenador para ayudarlo. Así no se puede. Entonces, y ojalá yo poder hacerlo, pues yo no puedo vestir un santo que comencé hace 23 años para vestir a otro, pues entonces no voy a tener nada, ni el país lo va a tener. Hay un deporte que clasificó para un mundial por obra y gracia del Espíritu Santo y la Virgen de la Altagracia que nos ayudó. Yo soy devoto de la Virgen de la Altagracia, hasta ti que yo somos en llave. Entonces, sí, es así. Oye esto, ese deporte, muy famoso por cierto, va para un mundial. ¿Dónde está el equipo de ese deporte entrenando? Nadie sabe. Son de servicio secreto, pero clasificó por un mundial. Y aquí sí hay potencial para ese deporte. No están entrenando, no está definido nada. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Y quién gana con eso? Espérate, ahí voy. Faltando un mes, se va a armar un rebú en los medios de comunicación. Que hay que buscar 30 millones de pesos para poder traer los jugadores, fulano de tal, que ni siquiera dominicanos son. En el equipo dominicano, todas son del patio, no solamente dominicanos, porque nosotros tenemos muchos dominicanos en el exterior y tienen derecho, pero no, yo tengo una política, porque yo no le puedo mandar un mensaje a la juventud dominicana errado. No, las que viven aquí, las que se forman aquí, las que se forman aquí como Milagro Cabral, sí pueden, y lo han hecho, y lo han logrado, y lo han demostrado. Entonces ese es el mensaje que yo le estoy mandando a la juventud. Todas esas muchachitas que entran ahora, que al principio tenían que salir a buscarla por todos lados con Gioribe, ahora las mamás me las traen. La trae caliente, y la educación, y los libros, y los zapatos, y el uniforme, y la mochila, esto eso cuesta. Y son niñas pobres todas, de escasos recursos económicos. Entonces, ese deporte, para volver al tema, tú vas a ver ahorita, hay que buscar 30 millones de pesos huyendo para poder ir al mundial. Casi su presupuesto del año. Casi igual al presupuesto suyo del año. Sí, pero ¿cuánto le llegan a los atletas de eso? ¿Cuánto? Porque yo te voy a decir una cosa. Tú coges 30 millones de pesos al año, o 30 millones, míralo aquí, resuelve tu problema, y lo pones en el medio de la cancha y tú no ganas un torneo. Si usted tuviera que recomendar... Hay que trabajarlo. Sí, eso es un proceso. Eso no baja del cielo. Exacto. Neftalí le preguntaba cómo empezar a cambiar eso. ¿Cómo comenzar? Bueno. Porque él se refiere al baloncesto. El baloncesto. Sí, claro. Y tú vas a ver que va a pasar eso así. Y ese dinero se va a perder porque no va, y mira no que a llegar mal invertido. Hay que reconocer unos avances muy importantes en el equipo nacional de baloncesto. Claro, al mundial. Claro que sí, y tienen, pero ¿cómo van a hacer un proyecto nacional en el baloncesto si no tienen con qué? No tienen el presupuesto con qué. ¿Con qué? ¿Cómo? ¿De qué manera?
Se complica, ¿no? Y incluso hay deportes con problemas mayores. Por ejemplo, la Federación Dominicana de Voleibol llegan 1.2 millones de pesos mensuales. ¿Hola? Eso da para 32 provincias. Por suerte que yo no recibo un centavo de ese dinero, ni lo quiero recibir tampoco. Don Cristóbal, una crítica de la gente. ¿Por qué no vemos más a las muchachas jugando en República Dominicana? Porque cada vez que yo hago un torneo en la República Dominicana, quedo con un déficit extraordinario que prefiero mejor invertir ese dinero en el desarrollo del proyecto que tenemos para poder mantenernos de manera permanente en el lugar que nos encontramos hoy en día, que ya llevamos 3 años en ese nivel. Tenemos que terminar y usted no nos ha respondido. Sí, ¿qué es lo que hay que hacer? Los primeros pasos que Bien, hay que dar. Lo primero que hay que hacer es reunir los sectores, ponerse de acuerdo, establecer un programa a corto, mediano y largo plazo que cubra por lo menos 20 o 25 años y que no nos salgamos de ahí. Que no nos salgamos de ahí. Como la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero del deporte. Pero real, que sea seria. Entonces, ese programa, esa planificación se acompaña de un presupuesto y se presenta a las autoridades competentes, o el Ministerio de Deporte presenta ante el Congreso o ante el presidente de la República ese proyecto. ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, existió una ley, la ley 147, que del dinero de los impuestos de la cerveza y de los cigarrillos, y lo otro, una parte iba destinada al deporte. ¿Qué pasa? La tuvieron que quitar. ¿Por qué? Por el desorden organizado con fines lucrativos. Comenzaron todos los clubes a inventar que fantasmas por allí y por aquí, a hacer cosas que no eran, a presentar facturas, y es un desorden. Cristóbal, iniciación y desarrollo. El proyecto nacional de voleibol femenino, ¿cómo lo ha manejado? O sea, estamos hablando de cómo enseñar a una muchacha a jugar voleibol. Sí, porque llega cómo desarrollarla. Aquí no hay educación física en las escuelas. 45 minutos una vez a la semana. Sí. No existe la educación. Pero ¿qué clase de educación física? Te ponen a dar brinco, a ser marinero, a correr por allí, por aquí. Pero eso es educación física. ¿A dónde? La educación física es una ciencia. Juegan el quemado. Un momentico. Un momentico. Entonces, yo recibo niñas que no saben correr. Que no controlan el movimiento psicomotriz, no lo controlan, no saben desplazarse, nada. Y hay que enseñarle todo desde cero. Desde cero. Entonces, esa iniciación... ¿Alguien con ese problema puede entrar al proyecto? Porque uno pensaría que eligen a los... Al principio era más difícil, por eso teníamos menos resultados. Ahora es más fácil porque tenemos niñas que comienzan a los 8, a los 9 años, nos la están llevando con el atractivo que tenemos. Además de que ven, si Milagro Cabral, que salió de Cristo Rey, que esto y que lo otro, es quien es hoy, yo quiero que mi hija llegue ahí también. Hay gente que ve eso, es un atractivo. Betania de la Cruz, Aneli Valdés, Cosiris Rodríguez, y están viendo el fruto. Entonces yo quiero que mi hija también llegue ahí, déjame ponerla en esta actividad. Bueno, pero volviendo a lo que tú preguntaste. Entonces, no tenemos una nómina de entrenadores para la iniciación, que ahora recientemente se me ha duplicado, porque esos entrenadores, es verdad, yo le pagaba mucho más de la mitad de lo que ellos percibían, pero la otra mitad lo pagaba el Ministerio de Deportes. Pero ahora, como eran gente que dentro del desorden que vivimos, cobraban aquí, allí, entonces hay un entrenador, Romero, 7 cheques en 7 sitios diferentes, 7,000 aquí, 10,000 allí, 14,000 aquí, 4,000 aquí. Entonces lo cancelaron y le dejaron un cheque. Entonces yo dije, ven a trabajar para acá, pues no lo puedo tirar para la calle. Y lo que le dejaron de pagar se lo estoy pagando yo. Entonces, esos entrenadores que no son licenciados en educación física, porque aquí recientemente que se está implementando la licenciatura de la educación física. Pero saben, son héroes nacionales. Son héroes nacionales. Están todos los días trabajando en el pabellón, tú lo ves ahí. No tenemos ahora mismo más de 14 entrenadores trabajando. Y muchas de las muchachas que han sido selecciones nacionales en el pasado están ahora también trabajando. Por ejemplo, Natalie Rubiú, que tiene a su hija ahí, también está como profesora ahora. Han hecho los cursos, la vamos capacitando. Bueno, cuando yo salga de aquí, ¿para dónde yo voy? Yo voy a una actividad que estamos patrocinando con el INEFI, a Santiago de los Caballeros, a un curso de capacitación para profesores de educación física.
¿Cuál es el patrocinio de la Federación Internacional? Nosotros estamos cubriendo todos los gastos en cuanto al instructor se refiere. Lo traímos de fuera, está el profesor Gilberto Herrera, un entrenador reconocido, un profesor, un catedrático reconocido del deporte internacional, y es quien va a dictar el curso. Es que ya nos están diciendo que tenemos que terminar. No hay problema. Bueno, ya para finalizar, una reflexión. Sí. Cuéntame, ¿que hacia dónde debemos irnos? Una reflexión tuya. Como país, dentro del deporte, ¿por dónde va tu pregunta? Por el país. Por el país. Yo creo que el país va bien. Vamos a hablar, si tú quieres, de eso. Usted es una de las pocas personas que no ha dicho eso. No, aquí. espérate, porque uno tiene que ver la paja en el ojo ajeno. Vamos a ver las cosas. Yo creo que el doctor Danilo Medina lo está haciendo bien. Te lo digo honestamente. Yo no soy PLDista,